Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Guadalupe Vera Modesto. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El nombre del reto es Criterios del Sistema de Protección de los Derechos Humanos. El nombre de mi asesor es el maestro José Luis Gaón Esparza. Mi matrícula es la 225-121. La fecha de elaboración de este pequeño video es hoy, sábado 9 de diciembre de 2023. A continuación, vamos a hacer una pequeña reseña del caso Rosendo Radilla Pacheco. Y los hechos del presente caso se refiere a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar el 25 de agosto del año 1974 a manos de efectivos del ejército mexicano en el estado de Guerrero. La denuncia fue presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad. El 27 de julio de 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo. El 13 de marzo del 2008, la comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. 2 días después, el 15 de marzo del 2008, la comisión somete la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, a pesar del tiempo transcurrido, la Comisión Interamericana argumenta violaciones derivadas de este hecho, ya que el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la víctima, ni se ha encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la comisión, a más de 33 años de los hechos, existe total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. Por lo anterior, la Corte solicitó que la comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación a los derechos consagrados en la Comisión Americana. Igual se nos pide un pequeño análisis de los razonamientos expresados por la Corte. El 21 de septiembre del 2008, el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso 4 excepciones. Todas básicamente fueron de incompetencia para la Corte, según argumentaba el Estado, pero obviamente la Corte todas las desmintió, gracias a que constituyen violaciones de carácter continuo y permanente. Aquí el Estado mexicano argumentaba que como México firmó o es parte en el 1981 y los hechos sucedieron en 1974, decía que no tenía competencia porque habían sucedido los hechos antes de que fuera parte de la OEA. Aquí, en consideración a lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de los derechos de la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición forzada de la cual es víctima, realizada por agentes militares. En tal sentido, el Estado tiene el deber de garantizar los derechos a través de la prevención e investigación diligente de la desaparición forzada. Esto obliga al Estado a adelantar investigaciones serias y efectivas para determinar su suerte o paradero, identificar a los responsables y, en su caso, imponerles las sanciones correspondientes. El desconocimiento del destino del señor Radilla Pacheco, su paradero o de sus restos, se mantiene hasta el día de hoy sin que haya habido una investigación efectiva para averiguar lo sucedido, lo que hace evidente el cumplimiento de este deber. Ya por último, se nos pide una breve conclusión acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Sin duda alguna, esta sentencia para los estudiantes de Derecho, en materia sobre todo de derechos humanos, es una sentencia emitida por la Corte trascendental, que revolucionó la cultura jurídica, repito, en materia de derechos humanos.
Igual, esta sentencia provocó, desde mi punto de vista, dos hechos trascendentales. En la primera es que la Corte estima que el artículo 57, fracción 2, inciso A, del Código de Justicia Militar es una disposición amplia e imprecisa que impide la determinación de la estricta conexión del delito de fuero ordinario con el servicio castrense. Es decir, llevan a la necesidad de solicitar su reforma para alcanzar la precisión necesaria que impida los elementos del ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos. Es decir, el fuero militar desaparece. Otro hecho trascendental es lo que conocemos como el control de la convencionalidad. Es decir, en relación con las prácticas judiciales, ese tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectivos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete la última Convención Americana. También aquí, de esta sentencia, se deriva que la Corte de la Suprema Corte de la Nación abra un expediente varios, que es el 912-2010, donde se examina la entrada del control de la convencionalidad en una nueva visión de los derechos humanos. También el Poder Judicial de la Federación debe atender la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco de conformidad a lo establecido. También se nos piden una fuente de información, obviamente es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la sentencia del caso Radilla Pacheco en contra de los Estados Unidos mexicanos y por supuesto la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. De mi parte es todo, gracias. Hasta la próxima.